mientras la gente termina de entrar. ¿Les parece? Sí, señor. Bien, voy a iniciar el llamado a lista. Por favor, contestan al escuchar su nombre, preferiblemente a través del micrófono. Arévalo Cárdenas, Presente, profe. Arias Sánchez, Presente, profe. Camargo Banderas, Presente. Castro Reyes, Presente. Cediel Ovalle, Cediel, no está en el chat. Listo. Contreras Mancera, Presente, profe. González Correa, Presente, profe. Granado Romero, Presente, profe. Guerrero Navarro, Presente, profe. Guerrero Oliveros, Presente, profe. Hernández Gómez, Presente, profe. Huerta Zambrano, Presente, profe. Jiménez Valencia, Presente, profe. López Barrera, López Barrera, Presente. Méndez Escalante, Presente, profe. Rengifo Tello, Presente. Rodríguez Cubillos. Presente, profe. Verifica, tenía el micrófono desconectado, no me di cuenta. ¿Qué pasó que dijiste?
Presente, que es que ahorita tenía el micrófono desconectado, no me di cuenta. ¿Quién eres tú? Rodríguez Puig. Ah, listo. Rodríguez Montañez, Presente, profe. Rodríguez Quiroga, Presente, profe. Ruiz Naranjo. Presente. Listo, ya hice la modificación al grupo, no sé si ya lo notaste, Ruiz. Sí, profe, también ya subí la tarea. Maravilloso. Gracias, Ruiz. A ti. Yule Pardo. Yule. Presente. Listo, pues. Bien. Voy a activar la cámara. Por favor, me dicen si se ve, como siempre, si se ve el tablero. Me van diciendo si se escucha bien, lo de siempre. ¿Listo? Y vamos a iniciar. Hola, profe. Profe, soy Sebastián Cediel. Ya llegué a la clase, qué pena. ¿Tú eres? Sebastián Cediel, es que ya había llamado lista, qué pena. Listo, pues, ya te quito la falla. Cediel, ¿cierto? ¿Ya te fuiste otra vez, Cediel? Cediel. ¿Estás? Creo que entró a saludar y se volvió a ir. Esperemos que vuelva a aparecer y le quito la falla. Bien. No, profe, acá estoy. Qué pena. Sebastián Cediel. Listo. Traten de estar pendientes cuando pregunto y ese tipo de cosas, porque es mi manera de constatar que lo que estoy viendo no son simplemente nombres en una pantalla sin una persona de verdad detrás, sino que me da a entender que efectivamente se encuentran, por lo menos viendo el video. Entonces, traten de estar pendientes y traten de no irse, traten de no dejar eso activado y luego irse a hacer diligencias personales, porque pues yo me doy cuenta, no soy tan ingenuo como puedo parecer. Bien. La sesión anterior, nosotros discutimos algo muy fácil, diría yo, algo muy sencillo, que es lo correspondiente a las representaciones matriciales o representación por medio de matriz
de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, la idea básica era, yo tengo un sistema y yo puedo representar ese sistema como una matriz. Una matriz que tiene dos bloques. Un bloque al lado izquierdo, que corresponde a lo que llamamos los coeficientes del sistema, y un bloque al lado derecho, que corresponde a lo que la literatura llama los términos independientes del sistema. Son independientes porque no están acompañados de ninguna variable. Es decir, lo que va después del igual. Esa representación matricial tiene una gran importancia a la hora de trabajar con sistemas de ecuaciones lineales. Ese tipo de representación me permite desarrollar métodos de solución para esos sistemas de ecuaciones lineales sin tanto estorbo, por decirlo de alguna forma. Es decir, como al fin y al cabo yo solo me quedo con los números y me quito las variables y me quito esos símbolos de igualdad, de alguna manera el método de solución va a ser más clarito que si lo trabajáramos con variables, como lo estábamos haciendo la semana pasada. Ese esquema de representación matricial también tiene la propiedad que me permite clasificar los sistemas de ecuaciones lineales en un tipo particular de sistema que es muy importante para la metodología que vamos a desarrollar posteriormente. Ese sistema o ese tipo de sistema de ecuación lineal es lo que la literatura llama en general un sistema escalonado reducido. Y esa identificación que un sistema es escalonado reducido se hace enteramente sobre la matriz que la representa. Es decir, para saber si un sistema es escalonado reducido, yo necesito primero representarlo matricialmente y luego entrar a identificar si se cumplen o no ciertas propiedades. Esas propiedades son las que voy a listar a continuación. Yo les pido por favor que presten atención y que lean cuidadosamente las propiedades. Primero las voy a dar, digamos que de manera teórica, luego voy a empezar a ejemplificar, pero es muy importante que a medida que las vaya escribiendo, las vayan leyendo y traten de entender a qué están haciendo referencia. ¿Sí copiaron lo que está en el tablero? Sí, señor. Listo, entonces voy a escribir las propiedades. Son 4. No sé si todas me quepan en este tablero, entonces voy a escribir algunas acá y otras en un tablerito chiquito que tengo aquí cerca. La idea es que podamos ver todas las propiedades al mismo tiempo en pantalla. Entonces voy a escribir tratando de aprovechar lo más posible el espacio.
¿Puede leer correctamente lo que está en el tablero? Sí, señor. Vayan copiándolo, me falta solo una propiedad. La voy a escribir en este tablerito para ponerla acá. ¿Listo? Mientras van escribiendo. No sé si alcanzan a ver el tablerito chiquito. Si es necesario, se los acerco más. Yo sí lo veo. Ahí se alcanza a ver, profe. Listo, pues. Por favor, escriban también la cuarta propiedad. Profe, la verdad yo no veo casi ¿Qué no ves? el tablero pequeño. Listo. ¿Qué tal así? Sino que me Sí, toca profe, ahí se subirlo, ve. pues. Me avisan. Uy, espera que estoy algo re mal. ¿Qué tal así? Me avisan cuando pueda subir el Profe, tablero. ¿puedes subirlo un poco? Lo que pasa es que tapo el de arriba. Pero bueno. ¿Ya copiaron los otros tres? Profe, yo todavía no he terminado de copiar el tercero. Listo. Me avisan cuando hayan copiado todos, porque les falta alguno. Y esas cuatro propiedades son seriales. Toda la teoría que vamos a desarrollar después. ¿Listo? Ay, qué mejor. Por mi parte ya, profe. Listo. Por favor. Antes de copiarlas, es verdad que esto queda en video y todo lo que quieran, pero es importante que las copien. Es importante que las tengan. Señor. Es importante que las tengan. Todas las propiedades escritas. Para retirar, alguien se pone que retire ese tablerito. Profe, es que se le escucha un poco lejos el micrófono, la onda, no sé. Listo. ¿Puedo quitar ya el tablerito? Sí, señor. Sí, profe. ¿Suena mejor? Sí, mucho Sí, mejor. señor. Listo. Lo que pasa es que cuando no estoy frente al computador, no se me oye, o cuando lo estoy tapando con el tablero. No sé dónde tiene el micrófono esta cosa, pero supongo que está interfiriendo. Entonces me avisan y yo pues me cuadro, me muevo, hago lo posible. ¿Listo pues? ¿Todos copiaron todo? Yo ya Sí, copié. señor. Listo pues. Este listado de propiedades, voy a poner esto acá, este listado de propiedades que les estoy exponiendo acá,
con las propiedades que ustedes deben revisar a la hora de identificar si un sistema de ecuaciones es escalonado reducido. Por el momento no vamos a discutir todavía para qué son importantes esos sistemas. Lo que vamos a discutir hoy es cómo identificar cuando un sistema es escalonado reducido. Para que el sistema sea escalonado reducido, tiene que cumplir todas las 4 propiedades. Con que haya una sola propiedad que no se está cumpliendo, inmediatamente el sistema no es escalonado reducido. Es muy importante que tengan en cuenta ese detalle, porque eso significa que si ustedes se ponen a revisar, por ejemplo, primero la propiedad 1, luego la propiedad 2, luego la propiedad 3, y en la propiedad 2 ya se dieron cuenta que no la cumple, pues ya no tienen que mirar nada más. Ya saben que en ese caso el sistema no es escalonado reducido. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Vamos a ejemplificar. Y sobre esos ejemplos vamos a estar revisando las propiedades que acabo de listar para verificar si se cumple o no las 4 condiciones. Y voy a empezar con el ejemplo más tonto y sencillo de lo que es un sistema escalonado reducido. Ay, no empiezo a pegar. Yo les doy un sistema. Ya habíamos discutido nosotros que esto es un sistema de ecuaciones lineales, que el hecho de que falten algunas variables en algunas ecuaciones no implica que no sea sistema, lo que implica es que hay unos coeficientes 0 multiplicando las variables que no están. Entonces, en ese sentido, esto es un sistema de ecuaciones lineales, bobo, trivial, lo que quieran, pero es un sistema de ecuaciones lineales. Y es un sistema de ecuaciones lineales que vamos a verificar si efectivamente es escalonado reducido o no. Para revisar si es escalonado reducido, vamos a poner su representación matricial. Y yo creo que no hay problema en ver que la representación matricial de este sistema es esta, de acuerdo a lo que discutimos la clase anterior. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a coger las 4 propiedades. Espero que las tengan bien anotadas. Y vamos a hacer una especie de checklist, por decirlo de alguna forma. Entonces, miro la primera propiedad, revisamos si la cumple, y si la cumple, check. Y entonces, si logramos que todas las 4 propiedades queden check, entonces inmediatamente decimos que el sistema es escalonado reducido. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Arranquemos con la primera. ¿Qué dice la primera propiedad? Bueno, en primer lugar, para verificar si el sistema es escalonado reducido, uno revisa la propiedad sobre la parte izquierda de la matriz, es decir, sobre la parte que está al lado izquierdo de esta línea vertical. Y en ese sentido, si yo quiero mirar si se cumple cada una de las propiedades, yo simplemente voy a mirar de la línea vertical para la izquierda. Entonces, la primera propiedad me dice que todo elemento, o mejor dicho, que si me voy por fila, y yo espero que no haya necesidad de explicar en este momento lo que es una fila en una matriz, la fila es esto, lo horizontal,
y las columnas son lo vertical, lo que me dice la propiedad es que en cada fila, el primer elemento, leído de izquierda a derecha, claro está, el primer elemento que sea diferente de 0 tiene que ser igual a 1. Es decir, yo cojo cada fila, la leo de izquierda a derecha y miro el primer elemento. Si es 0, salto al siguiente. Si no es 0, ese elemento tiene que ser obligatoriamente un número 1. Entonces, miremos. En la primera fila, el primer elemento es este de acá, que es distinto de 0 y es efectivamente igual a 1. Entonces, en ese sentido, en la primera fila se está cumpliendo con la propiedad. En la primera fila, el primer elemento distinto de 0 es igual a 1. En la segunda fila, cojo el primer elemento, es un 0, entonces paso a mirar el siguiente. Y el siguiente es distinto de 0 y efectivamente es igual a 1. Entonces, en la segunda fila también se cumple con la propiedad. Y luego miramos la tercera fila, y en la tercera fila yo tengo este 0 y el primer elemento que aparece, que no es 0, efectivamente es igual a 1. Entonces, en cada fila, el primer elemento distinto de 0 resulta ser igual a 1 y eso me da un check para la primera propiedad. No sé si me hice entender con la ejemplificación que hice de esta primera propiedad. Profe, a ese uno se le llama, es el que se le llama pivote, ¿verdad? Efectivamente, Ok. a estos números de acá que señalé en círculo es lo que se les llama los pivotes, el pivote de cada fila. Este es el pivote de la primera fila, este es el pivote de la segunda fila, este es el pivote de la tercera fila. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces, este sistema cumple con la primera propiedad. Miremos la segunda propiedad. La segunda propiedad me dice lo siguiente. Si yo cojo el pivote de una fila que esté por debajo de otra, el pivote tiene que estar, el pivote de la fila de abajo tiene que estar a la derecha del pivote de la fila de arriba. Es decir, si yo voy bajando sobre las filas de la matriz, los pivotes se tienen que ir corriendo hacia la derecha. Cuando digo hacia la derecha, lo que estoy diciendo es hacia cualquier parte de la derecha. Es decir, si este pivote no estuviera acá, sino que estuviera acá, igual se sigue cumpliendo con la propiedad. El problema estaría aquí en este caso, en el siguiente. Es decir, de alguna forma lo que estoy diciendo es los pivotes se van corriendo hacia la derecha a medida que yo voy bajando en la matriz. Eso es lo que dice la segunda propiedad. Y eso es algo que yo creo que ustedes pueden ver que efectivamente se está cumpliendo acá. Es decir, el pivote de la primera fila está acá, el pivote de la segunda fila está a la derecha del pivote de la primera fila y el pivote de la tercera fila está a la derecha del pivote de la segunda fila. Entonces, eso es un check para la segunda propiedad. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. ¿Preguntas hasta ahí? Tercera propiedad. Esta es una propiedad que solo se verifica bajo el cumplimiento de la condición. La condición es que si hay una fila que sea completamente 0, esa fila tiene que estar debajo en la matriz. Es decir, lo que me está diciendo es que no puede haber filas que sean completamente 0 intercaladas dentro de la matriz. Si hay una fila que sea 0, esa fila tiene que estar hacia abajo. Como en este caso no hay ninguna fila que sea igual a 0, pues entonces no hay necesidad de verificar la condición y aquí se tiene un check automático, porque si no hay necesidad de verificar la condición,
Es decir, la condición se cumple trivialmente, por decirlo de alguna forma. Entonces, también tengo un check para la tercera propiedad. Esta es una propiedad que solo se revisa si hay filas que sean completamente cero. Es decir, que sea 0, 0, 0 en la correspondiente matriz. ¿Sí me hago entender con respecto a esto? Profe, una pregunta, es decir, que la última fila de la representación matricial debe ser totalmente cero para que No, se cumpla la condición. no, porque en este caso no hay ceros. Lo que me dice es, si hubiera ceros, estos tienen que estar debajo en la matriz. Si los Ok, hubiera. ok, ok. Listo. Pero si no los hay, pues no hay problema. Se cumple con la propiedad trivialmente. Es decir, lo que me dice es, si hay ceros, si hay una fila que sea cero, esas tienen que estar debajo. O sea, no puede pasar esto. No puede pasar, por ejemplo, esto de acá. ¿Sí lo ven? Si aquí hubiera un cero intercalado, efectivamente ahí no se cumpliría con la propiedad. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Entonces tengo check para la primera, tengo check para la segunda, tengo check para la tercera. Revisemos la cuarta propiedad. La cuarta propiedad me está diciendo que en las columnas, y aquí ahora voy a hablar de columna, esta es una columna, esta es otra columna, esta es otra columna. En las columnas donde haya pivote, es decir, en las columnas donde haya de estas cositas, todo lo demás, excepto el pivote, tiene que ser igual a cero. Miren acá, en esta matriz, en esta columna, hay un pivote y todo lo demás, excepto el pivote, es igual a cero. Lo mismo en esta columna, hay un pivote que está acá y todo lo demás es igual a cero. Y en esta columna hay un pivote y todo lo demás es igual a cero. Entonces, la cuarta propiedad también se cumple y como tengo check sobre las cuatro propiedades, entonces el sistema es escalonado reducido. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí entendieron el ejemplo? Sí, señor. Sí, profe. Sí, Miren, profe. es fundamental para el desarrollo del método de Gauss-Jordan, que es el método cumbre en esta parte del curso, es fundamental que ustedes sepan identificar cuando un sistema es escalonado reducido o cuando no lo es. Entonces, en ese sentido, es fundamental que ustedes entiendan estas propiedades. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, Sí, profe. señor. Este es el ejemplo, y voy a utilizar un término súper feo, y me disculpan por mi vulgaridad. Este es el ejemplo más chimbo de lo que puede haber como sistema de escalonado reducido. Es el ejemplo más sencillito que puede haber. Nosotros estamos interesados en ver ejemplos de sistemas escalonados reducidos un poquitico más interesantes. Y entonces quiero que entremos a mirar el siguiente ejemplo.
¿Sí ven todos el sistema de ecuaciones lineales que estoy mostrando acá? Profe, ¿la segunda es igual a 20? A 20, sí, señor. Gracias. Listo, pues. Permítanme un segundo. Queremos verificar que queremos verificar si este sistema es escalonado reducido o no. Entonces, vamos a mirar su representación matricial y vamos a mirar las 4 propiedades que se han expuesto. La representación matricial de este sistema, yo creo que no hay problema en ver que es este de acá. ¿Sí estamos de acuerdo con la representación matricial? Sí, señor. Naturalmente es fundamental para identificar si un sistema es escalonado reducido, que ustedes hagan un correcto ejercicio de representar el sistema de ecuaciones lineales. Mejor dicho, si ustedes no representan bien el sistema de ecuaciones lineales, ya perdieron. Ya de ahí para adelante, ya no hay nada que hacer. Ya no se puede hacer nada bien, por decirlo de alguna forma. No digo que ya perdieron la materia, me refiero a que ya perdieron en ese ejercicio de determinar si es escalonado reducido o no. Entonces tiene que quedar bien representado. Vamos a hacer un check. ¿Les parece? Vamos a hacer un check de este sistema. 1, 2, 3, 4. Primera propiedad. Entonces, lo que me está diciendo es que en la matriz, el primer elemento de cada fila que sea distinto de 0, tiene que ser obligatoriamente igual a 1. Insisto en que en este sistema, la verificación se hace al lado izquierdo, es decir, para verificar solo miramos la parte izquierda de la matriz. Entonces, empecemos. Primera fila. El primer elemento distinto de 0 es este y efectivamente es igual a 1. Entonces, en ese caso, en la primera fila se cumple con la primera propiedad. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Miremos la segunda propiedad. Perdón, miremos la segunda fila. En esta fila, el primer elemento es 0, el siguiente elemento es 0, y el primer elemento que no es 0 es este de acá, que es igual a 1. Entonces, en la segunda fila también se cumple con la primera propiedad. En la tercera fila, dense cuenta que acá no hay ningún elemento que sea distinto de 0. Entonces, como no hay ningún elemento que sea distinto de 0, no hay necesidad de verificar nada de la primera propiedad y entonces la primera propiedad se cumple para las filas primera y segunda. Para la tercera no se mira porque no hay elementos distintos de 0. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esta cumple con la primera propiedad. ¿Preguntas? No, señor. Listo, pues. Miremos la segunda. Los pivotes son estos de acá. ¿Sí los ven? Este de acá y este de acá. Y si se dan cuenta, el pivote de la segunda fila está a la derecha del pivote de la primera fila. Yo nunca dije que tenía que estar pegadito a la derecha. Yo simplemente dije que el pivote tenía que estar a la derecha.
Y en este caso se está cumpliendo. El pivote de acá está a la derecha del pivote de la fila de arriba. Entonces, por lo tanto, el segundo es un check. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Tercera propiedad. Profe, Dime. o sea que ese 1 de la segunda fila no puede estar debajo de ese 1 de la primera fila Efectivamente, ni abajo ni a la izquierda. para que se cumpla el segundo, ¿sí? Dime. Para que se cumpla el segundo, la segunda regla, ¿sí? Efectivamente. Ah, listo, gracias. Dense cuenta cómo el nombre es sugestivo. Cuando me hablan de un sistema escalonado, yo estoy pensando como en una especie de escalera. Y precisamente la segunda propiedad me está garantizando esa estructura de escalera. Entonces, intuitivamente, es fácil identificar por lo menos la segunda propiedad de los sistemas de ecuaciones lineales reducidos viendo la matriz, que se forme como una especie de escalerita. La tercera propiedad, miren que aquí hay una fila que es completamente cero y esa está debajo del sistema. ¿Sí o no? Es decir, no está intercalada, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este sistema también se cumple con la tercera propiedad. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Qué me dicen con respecto a la cuarta propiedad? ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple. En la primera fila no se cumple. ¿Por qué? Sí No, se cumple. porque la cuarta propiedad es de las columnas. Las columnas y solo los pivotes. Aquí está la cuarta. Por eso en la primera fila el pivote es el primer elemento que tenemos, ¿no? Pero el segundo elemento es el 2 y pues ese debería ser igual a 0 para que se cumpla. Es No, que no porque habla de, son las no habla de columnas, no las fila, filas, es de columna. hacia abajo. Ah, ok, tienen toda la razón, sí. Miren cuidadosamente la cuarta propiedad. A veces es, o sea, no es que sea complicada, pero es la que a veces genera un poquitico de confusión al principio. Entonces la voy a aclarar y precisamente ese ejemplo es casi que para aclarar esa cuarta propiedad. Porque yo creo que las otras tres son más o menos fáciles de ver. Yo voy a coger solamente las columnas donde haya pivote. Solamente las columnas donde haya pivote. Entonces, ¿qué columnas tienen pivote? Columnas. Piensen en las columnas de una catedral o las columnas de una construcción vertical. La primera y la tercera. Esta columna tiene pivote y esta tiene pivote. Esta no la voy a ver porque es que esta columna no tiene pivote. Y entonces, en la columna, esta columna que tiene pivote, excepto el pivote, todo lo demás es cero. Y en esta columna que tiene pivote, todo lo demás es igual a cero. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, sí, señor. ¿Cierto que sí? Y entonces, este sistema también es escalonado reducido. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, si me llega a salir uno que no es escalonado reducido, ¿hay una forma de convertirlo a escalonado reducido o ese ya se deja así? Me estás adelantando, pero bueno, como por ir haciendo spoiler, por decirlo de alguna forma. La ventaja de los sistemas escalonados reducidos es que son los más fáciles de resolver. Eso se solucionan casi que inmediatamente. Si el sistema no es escalonado reducido, ese no se puede resolver inmediatamente. Pero precisamente, pero de eso quiero hablar después,
El propósito es coger cualquier sistema que no sea escalonado o reducido y convertirlo en un sistema que sí sea escalonado o reducido. Y precisamente ese propósito de convertir cosas que no son escalonadas reducidas en convertirlas en cosas que sí son escalonadas reducidas, pero tenemos que aclarar a qué me refiero con convertir, es lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Aquí no estamos hablando de solucionar, todavía no. Ya vamos a ver después cómo se solucionan los sistemas de ecuaciones lineales. Aquí estamos en un ejercicio de identificar cuándo es escalonado reducido o cuándo no es escalonado reducido. ¿Sí respondo a tu pregunta? Sí, sí, señor. Gracias. Ni más faltaba. Pero vamos paso por paso. Miren, miren. A mí no me gusta como irme así muy rápido y omitiendo cosas, porque al final después llegamos en ambigüedades y empiezan las peleas, pero es que yo lo había entendido y usted había dicho. Entonces yo por eso voy paso por paso, aclarando conceptos, aclarando teorías, y luego vamos a ir cogiendo esos elementos teóricos y a utilizarlos después. Entonces, el objetivo en este momento es identificar cuando un sistema es escalonado reducido o cuando no lo es. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Son las 10:48. Vámonos a un descanso mientras ustedes terminan de asimilar. Y la segunda parte de la clase la quiero dedicar a ese ejercicio de identificar. Les doy un sistema y ustedes me dicen, me miran las 4 propiedades, me dicen si las cumplen todas, eso lo vamos a hacer en el tablero, claro está, pero con su colaboración, y vamos mirando y ustedes me dicen sí, sí, este es escalonado reducido, o no, mire que es que esta propiedad no se cumple, y así vamos aclarándonos totalmente. Esto al principio, miren, esto es como cualquier ejercicio físico, mental, intelectual. Al principio es como lento hacer este tipo de cosas, pero luego, una vez ustedes cojan la idea, identificar que un sistema sea escalonado o reducido es inmediato para ustedes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero esto es práctica y práctica y más práctica. Entonces, vámonos a descanso. Volvemos a las 11 en punto. ¿Les parece? Y a las 11 empezamos ese ejercicio de coger sistemas de ecuaciones lineales y verificar si son escalonados reducidos o no lo son. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues.
¿Todos me escuchan y todos me ven? Sí, señor. Sí, profe. ¿Todos ven el sistema que escribí en el tablero? Sí, profe. Señor. Miremos la representación matricial. Y empecemos con el ejercicio de chequear las propiedades. Primera propiedad, ¿se cumple o no se cumple? No, señor. No se cumple. No se cumple. De inmediato, ¿sí o no? Miren que la primera fila, el primer elemento distinto de 0 es este de acá y no es 1. Entonces, la primera propiedad no se cumple y como les decía al principio, tienen que cumplirse todas las propiedades. Entonces, apenas haya una propiedad que no se cumple, pues ¿para qué sigo mirando? Ya inmediatamente puedo decir que este sistema no es escalonado reducido. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Dime. ¿Uno podría verificar el sistema sin necesidad de hacer la representación matricial? Pueden. Lo que pasa es que, por ejemplo, en estas que tienen tantos ceros o que a veces se pierden en sistemas más grandes, miren, la representación matricial es una herramienta. Yo podría hacer toda la teoría de sistemas de ecuaciones lineales sin representación matricial, solamente con el sistema de ecuaciones lineales. Y podría hacerlo, pero yo pienso que sin la representación matricial, ustedes se pueden llegar a enredar en algún momento. Pienso yo. Pero si ustedes pueden verificarlo sin necesidad de la representación matricial, pues háganlo. Esto es una herramienta. Esto es una herramienta que yo considero, y es mi opinión, y es una opinión fundamentada en años de experiencia, que es más complejo trabajar solo con el sistema. ¿Sí me hago entender? Pero si tú me dices y tú asumes el riesgo de identificar si es escalonada reducida sin la representación matricial, si prefieres no usar esta herramienta, bueno, es un riesgo que tú corres. ¿Listo? Vale, profe. Gracias. No, a ti. Miren, una vez llegamos acá, no hay necesidad de verificar más propiedades. De hecho, cualquier otra propiedad de ahí para adelante pierde todo el sentido, porque entonces aquí no hay pivotes. Y entonces, ¿para qué nos vamos a poner a mirar cosas sobre pivotes si realmente pivotes no hay? Porque en nuestra definición, para que sea pivote, tiene que ser igual a 1. Entonces, si les pasa esto, ya terminaron, ya no es escalonado. Terminaron en la identificación, no es que hayan terminado en el proceso que discutiremos después. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. ¿Estamos claritos hasta ahí? Bien.
Voy con esto. Bien. ¿Ven el sistema? Sí, profe. Listo. Miremos el check. Primera propiedad. ¿Se cumple? Sí, sí se cumple. Sí, profe. En la primera fila sí. Y en la segunda también. También porque es el primero. El primer elemento distinto de 0, mírenlos, aquí están. El primer elemento distinto de 0 de la primera fila es 1, el de la segunda fila también es 1, y pues la tercera fila no la miramos porque no tiene elementos distintos de 0. Se cumple la primera, es un check, Pero la segunda no, ¿cierto? pero la segunda no. Porque dense cuenta que estos dos pivotes, uno está por debajo del otro. ¿Sí o no? Entonces, la segunda inmediatamente no se cumple y apenas haya una que no se cumple, no es escalonada reducida. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. Listo. El ejercicio es chévere, el ejercicio es chévere. Lo malo, o no lo malo, sino el hecho es que es solo un ejercicio pequeño dentro del gran engranaje que es todo el método de Gauss-Jordan. Pero digamos que este ejercicio llega a ser chévere hasta cierto punto. Miren este sistema. A ver si los corcho. ¿Sí ven el sistema? Profe, no se cumple. Vamos a mirar cuál. Vamos a mirar La cuál. tercera Es como la cuarta regla, la tercera, regla no cumple. porque tiene que estar inferior. Cuando hay un sistema que no es escalonado reducido, puede haber más de una propiedad que no se cumple. Es decir, un sistema no escalonado reducido puede violar todas. De hecho, lo más común es encontrarse en las aplicaciones con sistemas de ecuaciones lineales que no le pegan ni a una de las propiedades. Pero solo me basta con que haya una sola que no se cumpla e inmediatamente ya puedo entrar a mirar. Otra cosa, que es una pregunta que yo sé que alguien, o que yo intuyo que alguien me va a hacer en algún momento, que si es necesario revisar las propiedades en el orden en que yo se las estoy dando. ¿Adiviné? ¿A alguien se le estaba ocurriendo esa pregunta en la cabecita? Si es que tienen que mirarlas primero la primera, luego la segunda, luego la tercera y luego la cuarta. ¿A alguien se le estaba ocurriendo esa pregunta en la cabecita? Si no les estaba ocurriendo, pues es Es una que una pregunta depende natural. de otra, ¿no? ¿Dime? Una depende de otra.
Hay algunas que dependen de otras, hay otras que no. Pues digamos, Por ejemplo, la tercera y la cuarta sí y aquí dependen. está este ejemplo, mira este ejemplo. En esta, rápidamente, uno se da cuenta que la tercera no se cumple. Sin necesidad de mirar ni la primera ni la segunda, uno rápidamente mira que la tercera propiedad no se cumple. Es decir, rápidamente uno podría decir, la tercera no check. Y acabó. ¿Sí me hago entender? Rápidamente uno podría mirar eso, que la tercera no se cumple. Entonces alguien diría, entonces, ¿para qué me pongo a mirar la primera y la segunda si para mí ya es obvio que la tercera no se cumple? Y tendría toda la razón. Este orden que yo sugiero es un orden recomendado cuando uno está trabajando o está empezando a trabajar en esto, que no se da cuenta rápidamente de las cosas. Entonces uno dice, bueno, voy a mirar la primera, luego voy a mirar la segunda, luego voy a mirar la tercera. Es un orden recomendado. Pero si como por ejemplo acá, yo rápidamente veo que la tercera no se cumple, si es claro que la tercera no se cumple, si es claro para todos que la tercera propiedad no Sí, se profe. cumple. Sí, señor. Porque es que miren que hay una fila de ceros intercalada. Entonces, pues rápidamente dicen, no es escalonada reducida. Yo hago esta aclaración para que nos salgan por ahí diciendo que es que no, es que nos toca verificar un montón de propiedades antes cuando es evidente cuál es la que está fallando. Pues si es evidente cuál es la que está fallando, de una, dicen, esta no se cumple y no es escalonado reducido. Pero igual quiero hacer este ejercicio una única vez. Ya sabemos que no es, pero miremos la primera y la segunda a ver si se cumple. La primera se cumple. Sí. La primera propiedad se cumple. Es decir, alguien que trabajara en este orden diría, bueno, la primera, check. Porque aquí el primer elemento es 1, aquí no voy a mirar porque no hay nada que mirar, y aquí el primer elemento distinto de 0 es 1. Entonces, la primera se cumple. La segunda también, porque es que miren que acá esta está a la derecha de este pivote de acá. La segunda también se cumple. Pero llega la tercera, falla, e inmediatamente uno dice, no es escalonado reducido. Y la cuarta tampoco se cumple. Y la cuarta tampoco se cumple. Pero, y aquí sí es un consejo, si ustedes ya vieron que una no se cumplió, no se pongan a mirar las demás. ¿Para qué? ¿Para qué si aquí el propósito es muy concreto? El propósito es mirar si es escalonada reducida o no. Y entonces, si falló una, pues ¿para qué siguen mirando las demás? Pero tienes toda la razón, la cuarta tampoco se cumple. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Yo no quiero que vean esto que estamos haciendo hoy como una camisa de fuerza. Que es que yo les estoy diciendo que es que primero tienen que hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto, y que es que no, yo sé, yo puedo mirar más rápidamente esta propiedad, entonces no sé por qué el profesor me dice que haga esto primero y esto primero. No, no es una camisa de fuerza, es un marco sobre el cual ustedes se mueven, es un marco teórico sobre el cual ustedes se mueven y ustedes lo usan con el propósito claro y exclusivo de determinar si es escalonada reducida o no, que ese es nuestro objetivo. Por lo demás, no es que tengan que verificar, ni siquiera tienen que verificar todas las 4 propiedades. Si hay alguna que falla, inmediatamente sale. Ahora, si es escalonado reducido, eso sí, tienen que mirar todas las 4 propiedades. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Lo que decía Ruiz es muy sensato y muy interesante, y es que hay propiedades que dependen de otras. Por ejemplo, yo no puedo mirar la segunda si no he mirado la primera, o yo no puedo mirar la cuarta si no he mirado la primera. De hecho, no puedo mirar la cuarta si no he mirado la segunda. Entonces, pero bueno, eso sí es como un detalle interesante de este tipo de procedimiento. El propósito
único y exclusivo es determinar sin ambigüedades, sin lugar a duda, si el sistema está escalonado, reducido o no. Porque cuando hagamos Gauss-Jordan, el criterio para determinar si ya acabamos ese método es verificar si el sistema está escalonado, reducido o no está escalonado, reducido. Y entonces ahí no puede haber dudas con respecto a si está o no está escalonado, reducido. Ese es nuestro propósito aquí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Voy con un ejemplo chévere. ¿Listo? ¿Por qué es chévere este ejemplo? Para que ustedes se vayan quitando de la cabeza esa idea, que no sé si yo les mencionaba la vez pasada, que todos los sistemas tienen que tener la misma cantidad de ecuaciones que de variables. En la naturaleza no pasa así. En la naturaleza, en general, cuando se puede plantear algo de la naturaleza en sistemas de ecuaciones lineales, difieren la cantidad de ecuaciones que la cantidad de variables, en general. Entonces, no quiero que se lleven la idea que es que un sistema tiene que ser 3 ecuaciones por 3 incógnitas o 4 ecuaciones por 4 incógnitas, porque, por ejemplo, este es un sistema que tiene 2 ecuaciones y tiene 3 incógnitas. Y eso no le quita que sea un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, por eso, en primer lugar, me parece chévere. Y en segundo lugar, me parece chévere porque aquí verificar si es escalonado o reducido es un ejercicio interesante para arrancar. Representación matricial. Y voy a hacer el check desde la primera hasta la cuarta. O mejor dicho, vamos a hacer el check. Primera, ¿se cumple o no se cumple? Sí se cumple. Sí se cumple. Check. Segunda, ¿se cumple o no se cumple? Sí se cumple. Sí se cumple. Check. Tercera, ¿se cumple o no se cumple? Se cumple. Sí se cumple. Sí se cumple. Sí se cumple. Como no hay filas que sean cero, pues no se verifica. Y cuando algo no se verifica es porque inmediatamente se cumple. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. La cuarta. No se cumple. No, no se cumple. No se cumple. La ¿Por cuarta qué no no se se cumple. cumple? Pivote, pivote. En la tercera columna, que esa tiene pivote, el otro elemento no es cero. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Me señor. siguen hasta ahí? Sí, profe. Como no se cumple, no es escalonada reducida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Borro y me voy con un ejercicio que quiero que miren y empiezo a preguntar, a hacer preguntas específicas sobre el sistema, de la cual yo quiero que cuando le haga la pregunta a alguno de ustedes me dé la respuesta a la pregunta que estoy haciendo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces tienen que escucharme cuando les pregunto. El sistema es este.
¿Listo? ¿Ven el sistema? ¿Todos? Sí, señor. Por favor, trabájenlo con el propósito de determinar si es escalonado reducido o no es escalonado reducido este sistema. Les voy a dar 5 minutos. Lo miran, hacen lo que tengan que hacer. Si alguien quiere trabajar con la representación matricial, si alguien es lo suficientemente avesado para poder hacer esa identificación sin la representación matricial, pues la hace entonces sin la representación matricial. Yo no voy a pelear con ustedes por trivialidades, por exigirles cosas que de repente para algunos de ustedes no sean necesarias. Pero eso sí, la respuesta a la pregunta que haga tiene que ser precisa y coherente con la pregunta que estoy haciendo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. 5 minutos.
Listo. Que comience el carnaval de preguntas. Carnaval de preguntas. Profe, a mí me surgió una, pero pues no es con mucha relación al ejercicio. ¿Un pivote puede ser negativo? O sea, Sí, claro. No, no, el pivote tiene que dar igual a 1. 1. o sea, no puede ser -1 nunca. No. Ah, ok. Listo. Bien. Voy con... Vamos con Yule. Sara Alejandra Yule. ¿Me escuchas? Mira. La pregunta es concreta. La pregunta es, ¿este sistema es escalonado, reducido o no? No es. No es. Dime, por favor, una propiedad que esté fallando ahí. Si es la 1, la 2, la 3 o la 4. La 4. La 4 está fallando. Gracias, Sara. ¿Qué dicen los demás? ¿La 4 está fallando? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vean cómo era la pregunta interesante. Voy a coger el sistema. ¿Y la 1 no, profe? La 1 también presenta falla ahí. La 1 falla rápidamente. Estamos de acuerdo en eso. La 1 falla completamente. Este es pivote. Este no tiene pivote. Porque el primer elemento no es distinto de 0. Este sí tiene pivote. Pero como esta no tiene pivote, porque en esta fila el primer elemento no es igual a 0, entonces no se cumple la primera propiedad. Y con respecto a lo que decía Sara, la cuarta tampoco se cumple, porque en esta columna hay pivote, pero todos los demás, excepto el pivote, o mejor dicho, aparte del pivote, los demás no son 0. Es decir, hay otros que no son 0 en la misma columna del pivote. Entonces tenía razón Sara, no se cumple la cuarta, tenía razón Ruiz, o los que hablaron, perdón, tampoco se cumple la primera, pero el punto esencial es que no es escalonada reducida. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. A la hora de la verdad, en Gauss-Jordan lo que se les va a preguntar es si es o no es escalonado reducido. Esa es la pregunta. Para que Gauss-Jordan funcione, la pregunta central que ustedes se van a tener que hacer es si es o no es escalonado reducido. Si no lo es, la propiedad que no se cumpla no es relevante. Es decir, que sea la cuarta o que sea la segunda la que falló, a la hora de la verdad, pues no va a incumbir, no va a ser de nuestra incumbencia. O sea, no va a ser importante para Gauss-Jordan, pero sí es importante para ustedes que sean capaces de argumentar por qué no está en la forma escalonada reducida. Entonces, en ese sentido, tanto la respuesta de Sara como la respuesta de los demás es válida. Así sea una propiedad diferente a la que está haciendo referencia cada uno de ustedes. ¿Sí me entienden el juego?
¿Sí me entienden el ejercicio? Sí, señor. Listo. ¿Todos estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Bien. Quiero cerrar con este último. Y este último son capaces de responderlo correctamente. Yo diría que esta parte de sistemas escalonados reducidos está totalmente entendida. Nuevamente, les doy 5 minutos. Miren el sistema. Miren el sistema. Revísenlo de acuerdo a la teoría que les he descrito el día de hoy. Y me dirán al final o me responderán las preguntas que yo debo hacerles con respecto al sistema. ¿Listo?
Listo. ¿Con quién iré esta vez? Vamos al azar. Brandon, ¿estás ahí? Brandon. Sí, sí, señor. Listo, Brandon. Ojo a la pregunta y recuerden, siempre que yo haga preguntas, quiero respuestas a esa pregunta. Brandon, ¿se cumple la primera propiedad? Sí, sí, señor. Listo. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con la respuesta de Brandon? O mejor dicho, ¿hay alguien que se oponga a la respuesta de Brandon? No, señor. Yo creería que no, ¿cierto? La primera propiedad se cumple, sin inconveniente. Bien. Vamos con Sergio Arias. Sergio, ¿estás ahí? Son de esas cosas que empiezan a pasar y me molestan. Sergio, voy a asumir que de repente el micrófono no te está sirviendo. Por favor, por el chat, coméntame. Oh, inmediatamente se fue. Entonces tal vez sí me estaba escuchando. Listo, pues. Ya no está Sergio. Ok. Carolai. Carolai Guerrero. Señor. Bien. ¿La segunda propiedad se cumple, Carolai? Sí, señor. Listo. ¿Qué opinan los demás con respecto a la respuesta que dio Carolai? ¿De acuerdo? O mejor dicho, ¿hay alguien que esté en desacuerdo con Carolai? No, no, señor. Que le pregunto, es que se me cortó la señal preciso. Le pregunté si la segunda propiedad se cumplía. Ah, listo, profe, gracias. Y ella dijo que sí. Entonces, todos estamos de acuerdo en propiedad 1, propiedad 2. Sobre la propiedad 3 no voy a preguntar. La propiedad 3 casi siempre, casi que es la que uno siempre rápido ve. Porque la propiedad 3 es mirar, ¿hay filas de ceros intercaladas? No, entonces se cumple. Y aquí, pues no hay filas de cero intercaladas. La única fila que es cero está abajito, abajito. Entonces la tercera, preguntarlo, me parecería un insulto con ustedes. Voy a preguntar por la cuarta, que es la que realmente me parece interesante. Cuarta propiedad. Y primero di la pregunta y ahora doy el compañero. Daniel Santiago Rodríguez. ¿Hay dos Daniel Santiago? Sí, sí. Daniel Santiago Rodríguez. La pregunta ya estaba. ¿La cuarta propiedad se cumple o no se cumple? Sí, señor, sí se cumple. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí se cumple? De acuerdo. Igual, profe, sí. La cuarta. Sí, profe, sí se cumple. ¿Alguien se opone a que se cumple la cuarta? Listo. Tenemos check para las cuatro propiedades. Entonces, este es un sistema escalonado reducido. ¿Por qué me parece interesante este ejemplo? Porque es que uno espera, cuando uno le dicen, cuando se lo dicen a uno como, no sé, como informalmente, como a veces hacen, uno se imagina un sistema escalonado así. Y entonces uno dice, si no es así, no es escalonado. Pero cuando uno va a la definición, que es que en matemática las definiciones son el centro de cualquier cosa, uno se da cuenta que cosas como esto también está escalonado. También está escalonado.
Y dense cuenta, y aquí estoy haciendo como un spoiler, porque esto va a ser algo fundamental a la hora de clasificar sistemas, que acá hay una variable o una columna que no tiene pivote. Y cuando eso pasa, eso da información con respecto a la solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Porque es que ese es nuestro gran objetivo. Como todo en la vida, todo objetivo se divide en subobjetivos que a su vez se dividen en otros subobjetivos. Y entonces el objetivo de hoy era identificar si un sistema es escalonado reducido para poder llegar al gran objetivo, que es identificar la solución de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí con la perorata? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, 2 minutos más de perorata y nos vamos. Miren, si todos los sistemas fueran escalonados reducidos, sería el mundo una maravilla. Porque es que los sistemas escalonados reducidos son los más fáciles de resolver. Es que decir que son fáciles de resolver es hasta es de hecho ¿cómo lo dicen? Como una subestimación. Es que no es que sean fáciles de resolver, es que ya están resueltos. Cuando uno tiene un sistema de ecuaciones lineales reducido, el sistema ya está resuelto prácticamente. La solución ya está ahí. En este sistema ya está la solución, por decirlo de alguna forma. Aquí ya está solucionado el sistema prácticamente. Pero el problema es que desafortunadamente, o afortunadamente, para hacer la vida más interesante, no todos los sistemas son escalonados reducidos. De hecho, la mayoría de los sistemas no son escalonados reducidos. Pero, y esa es la parte chévere, y esa es la parte que justifica el método de Gauss-Jordan, cuando un sistema no es escalonado reducido, se puede transformar a partir de ciertas reglas en un sistema que sí es escalonado reducido. Y entonces ahí todo se hace chévere, porque cuando yo logro transformarlo en un sistema escalonado reducido, pues ahí hago más fácil o más inmediato solucionar el sistema. Y de eso es que vamos a empezar a hablar la próxima semana, de Gauss-Jordan. Vamos a hablar de ese método que me permite solucionar cualquier sistema de ecuaciones lineales, transformándolo, si no lo es ya, en un sistema de ecuaciones lineales reducido y escalonado. Ahí es donde entra la parte operativa. Y aquí yo sí voy a necesitar que ustedes me sepan sumar, multiplicar, dividir de inmediato. Es decir, que si yo les pregunto una multiplicación entre fraccionarios o una resta entre fraccionarios, ustedes me puedan dar la respuesta así, rápidamente, que ni tengan que pensarlo, que prácticamente sea como el Padre Nuestro, para los católicos, claro está. Que les pregunta uno e inmediato empiezan a recitar la respuesta. Entonces, yo necesito, este es un curso sin muchos prerequisitos, pero uno de ellos que es fundamental es que sepan sumar, restar, dividir, multiplicar sin problema, sin problema. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Y esto que puede parecer una bobada, desafortunadamente, y lo digo por años de experiencia, no lo es. Hay personas que llegan a tercer semestre, o mejor dicho, en su caso, que llegan a segundo semestre o que llegan a la universidad y que no saben sumar dos fraccionarios, que no saben restar dos fraccionarios. Multiplicarlos a veces
se les vuelve física nuclear. Entonces, por favor, yo quisiera que ese no vaya a ser un problema. Porque si ustedes suman mal en alguna parte, en el proceso que vamos a mirar acá, o multiplican mal, se tiraron todo lo que viene de ahí en adelante. Es un proceso sencillo, pero es un proceso en el que si las cuentas las hacen mal, dañaron todo. Y si es un problema real, si es un problema que afecta a la gente, si hacen mal las cuentas, por más que tengan entendido el tema, gente puede morir. Es así de simple. Y no es ni un chiste, ni una broma, ni un comentario sarcástico, es la verdad. Si ustedes a la hora de resolver un sistema de ecuaciones lineales que representa un problema real, hacen mal una cuenta, las consecuencias de eso pueden ser funestas. Entonces, yo les pido por favor que sean muy cuidadosos a la hora de hacer las operaciones. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, vean esas cuentas básicas con la gravedad que amerita, con la seriedad que amerita. Ustedes tienen calculadoras, úsenlas bien a la hora de hacer cuentas. Bien. Nos vemos entonces la próxima clase. Hoy no les voy a dejar tarea, prefiero reservarla para la próxima clase, cuando tengamos un poquitico más de teoría. Nos vemos entonces el miércoles, creo que es, o el martes, ¿cierto? El miércoles. El martes nos vemos. Muchísimas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Feliz día. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Que estén muy Hasta bien. luego, profe. Hasta luego.